ya que llegaron tarde, siéntense rápido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en AESTI. Yo soy Nacho Iraola, uno de los socios de este pequeño garito cultural. Y para nosotros hoy es un honor realmente estar presentando este nuevo libro de Santiago O'Donnell, Filtraciones. Santiago, para mí, yo tengo un pasado como editor y Santiago para mí es uno de los grandes... ¿Cómo un pasado? Pasado, cuadernos de pasado y presente. Y Santiago para mí es uno de los grandes periodistas realmente que tiene este país, y este libro, que tuve la oportunidad de ser uno de los primeros en leerlo, para mí realmente es una perla. Así que bueno, felicitaciones Santi y gracias por elegirnos aquí. Y aparte de esto, Santiago está súper bien rodeado hoy con dos presentadores de lujo, con cierto delay, pero presentadores de lujo al fin. María O'Donnell y Hugo Alconadamón, dos amigos, dos personas a las que aprecio mucho. Dicho esto, Santi, todo tuyo. María, Hugo, como prefieran ustedes. Hola, muchas gracias por estar. Nada, hablemos, qué sé yo, muchas gracias por venir, estoy muy contento. Este libro resume un poco mis 40 años de periodismo y mis 15 años de estudiar filtraciones. Un poco, siempre los que me conocen saben que mi regla número 1 del periodismo es no me lo digas, mostrámelo. Entonces tiene un poco de ensayo el libro, que es algo que hasta ahora venía eludiendo, y tiene sobre todo unas historias que para mí son relevantes para lo que quería decir, y como dicen ahí, algunas que conocemos todos, pero que tuve la suerte de vivir por dentro, como lo de Wikileaks o lo de los Panama Papers, y otras historias que por ahí nadie conoce, que a mí me parecían divertidas e interesantes. La verdad que si hay algo bueno de esto es tener dos grandes presentadores como Hugo y María, una tal María O'Donnell que hace bastante buen periodismo y un tal Hugo Alconadamón que alguna notita metió alguna vez en su vida. Así que nada, los dejo con ellos. Muchas gracias. Arranca. Hola, buenas tardes. Primero, una admisión de culpa. Empezamos tarde por mi culpa. Y segundo, vos sos la jefa. No. Así que dale, jefa, arrancá. No. Bueno, dale, arranco y después charlamos, dale. Porque me parece que es lindo hacer como una charla entre nosotros tres. Antes que nada, gracias Santi por invitarme a presentar tu libro junto con Hugo, es un honor. Y como decís, Santi, los que lo conocen, Santiago es como muy de la vieja escuela en el mejor sentido posible del periodismo, que es extremadamente modesto y tiene la primera persona muy vedada en su tipo de argumentación acerca de lo que es el periodismo. Y yo le decía el otro día en la mesa familiar que me había sorprendido cuando me puse a leer el libro, porque me encontré con un ensayo. Y un ensayo exige fundamentalmente una opinión personalísima sobre determinados temas. Y Santiago, que hizo un recorrido muy vinculado y es lo que un poco él me inculcó, que era como ese periodismo del Watergate, de cuando el periodismo tenía como una cosa muy romántica, a través de la película se vio Todos los hombres del presidente y demás, que dos periodistas muy jóvenes en la redacción del Washington Post, donde Santiago trabajó, fue uno de los, no sé si hay muchos argentinos nativos que hayan hecho una maestría en Estados Unidos y hayan podido trabajar escribiendo en inglés en dos redacciones como la de Los Angeles Times y el Washington Post, cosa que Santiago no cuenta en su libro, entonces traigo a propósito acá, porque es un poco el periodismo del cual él me enseñó, que es un periodismo en un sentido lindo, extremadamente romántico, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay dos periodistas que todo lo que buscan es la verdad y tratar de revelar aquello que
está oculto y que el poder quiere ocultar. En aquel caso era el espionaje del gobierno de Richard Nixon sobre una oficina de lo que eran sus contendientes demócratas, y manda a utilizar el aparato del Estado para ir a espiarlos, y después cuando estos dos periodistas que tienen esa fuente tan secreta, que tardaría décadas en revelarse quién era finalmente, van revelando la historia de que efectivamente el propio presidente había ordenado este espionaje, y logran además forzar, en el medio además de algo muy contrario al clima de época, porque Nixon en el medio de todo eso es reelecto, con lo cual estos dos periodistas siguen adelante, incluso en contra de una opinión mayoritaria, la opinión pública que lo reelige, y después Nixon se ve obligado a renunciar ante la evidencia de que había mentido. Me parece que Santiago está todavía como muy, de una manera muy noble, pensando en cómo el periodismo puede seguir sirviendo a ese modelo de periodismo, ¿no? Y entonces encuentra en el periodismo de filtraciones lo que él llama como la última gran refugio, no usa la palabra refugio, lo tengo anotado por acá, pero del periodismo real, en términos del periodismo que puede combatir la publicidad, la propaganda, la fake news en un ámbito tan complejo como es el momento actual, en el cual ya los periodistas el periodismo no tiene más el monopolio de la información, dice Santi. Entonces pone mucho a reflexionar acerca de cómo en este nuevo contexto ir a buscar todavía ese propósito más noble y más puro del periodismo, que es revelar aquello que el poder no quiere que se conozca. Y Santiago hace una defensa muy encendida de que en el periodismo de filtraciones está ese último refugio. Y plantea la necesidad súper interesante, que después le voy a preguntar a Hugo y a Santiago, porque ellos están mucho más metidos en eso, claro, de que en un momento, mientras los periodistas tenían el privilegio de no tener que revelar sus fuentes de información, ahora que el periodismo ya no tiene el monopolio de la fuente de la información, quién es periodista, quién no, cualquiera que escriba en medios, es mucho más accesible para cualquier persona poder publicar una historia, hacer una opinión o algo. Dice, bueno, si todavía hoy, la justicia debe seguir considerando que los únicos que tienen el derecho a no revelar su fuente de información son los periodistas, entendiendo por periodista qué es periodista, qué no es, y que entonces aquellos que generan las filtraciones, tiendo a entender, después de leer el libro de Santiago, después lo quiero escuchar a él, que él cree que eso debería estar también cubierto, porque cualquiera que, mientras no se meta en cuestiones personalísimas y sí sean historias de interés público, y que la filtración esté justificada por el interés público de aquello que se va a contar, que no tiene que ser más. Entonces, bueno, obviamente Julian Assange, a quien Santiago conoció y tuvo el privilegio de entrevistar muchas veces, y tanto Hugo como Santiago han tenido la experiencia de trabajar en lo que se llaman las filtraciones masivas de los Panama Papers, y Santiago primero con Wikileaks y demás. Bueno, si Julian Assange debió o no haber sido una persona que estuvo presa, porque finalmente revelaba algo que efectivamente era de interés público. Entonces me parece que el libro Santiago, yo siento que Santiago quiere tanto al periodismo, que busca en el periodismo de filtraciones un poco la salvación de lo más noble del periodismo. Y ¿está mal todo lo que estoy diciendo? Creo que sí. Entonces yo creo que es un libro como muy romántico, en el sentido de preservar el sentido más primario del periodismo, que recupera, creo, mucho lo que tiene que ver también con la formación tan especial de Santiago, que es un periodista también formado en el Washington Post, que hoy está, bueno, bajo la tensión de ser un medio propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, con todas las contradicciones que eso generó, la intervención de Bezos en la línea editorial, las renuncias que eso provocó, los conflictos de interés, las preguntas que eso despierta.
que hace un poco la idea de que esos últimos refugios ya no están en esos diarios de papel y de prestigio que tenían, en el caso de Washington Post, una dueña a la que no le importaba que el poder de turno le dijera mirá que te voy a sacar las licencias, porque creía que no podía intervenir en el trabajo de la redacción y demás. Y creo que Santiago lo que hace es un argumento muy encendido a favor de las filtraciones como el último refugio del verdadero sentido del periodismo contra poder, en el sentido del periodismo que revela aquello que el poder no quiere que se sepa. Después le voy a hacer preguntas de dudas, de algunas preguntas que me hago, pero bueno, hasta ahí me parece que le voy a dar la palabra a Hugo, ¿sí? Buenas tardes, es un gusto estar acá y gracias por la invitación, Santi. Santi y yo nunca hemos compartido una redacción, aunque yo trabajo en la senda de una leyenda, que ahora la voy a contar, y de un insulto. La leyenda es que cuando yo entré al Diario de la Nación y empecé a trabajar allí, lo primero que escuché sobre Santiago era el hombre que era capaz de ir caminando por la redacción del Diario de la Nación, más que centenaria redacción, descalzo. Y que incluso cuando lo llamaba el doctor José Claudio Escribano, alias el factor estresante, un hombre que hasta incluso duerme con saco y corbata, Santiago, sabiendo que tenía que afrontar una tormenta, iba descalzo. Esto es cierto, esa es la leyenda. Puede ser. Número uno. Y número dos, que además fue recorrer un sendero detrás de un insulto. ¿Por qué? Porque en mi caso, la primera gran filtración en la cual yo estuve trabajando involucrado fue Wikileaks. Y a mí me suman, luego de la primera gran oleada de Wikileaks, cuando ya Santiago estaba metido adentro y venía publicando y metiendo golazos, y a mí me convocan en la segunda camada, que era decir, la ventaja de la primicia la tiene la primera camada, la ventaja de la segunda camada es que ya el material ha sido previamente sistematizado y uno puede involucrarse y avanzar sobre el trabajo ya hecho por los anteriores. Después la vuelta a la vida nos pasó al revés, ¿te acordás? En Panama Papers, cuando a mí me convocan en la primera camada y fui parte de la sistematización y la ventaja de la primicia, y vos a su vez estuviste en la segunda camada, etc. Con lo cual con Santiago hemos estado lidiando con filtraciones, con sus pros y sus contras, que también las tienen, desde hace ya más de 10 años, con sus bemoles, que son varios. Entonces, en mi caso, ¿el libro me gustó? Sí. Perdón, ¿y el insulto? Que era que cuando vos ganaste Wikileaks, lo que te putía dentro de la redacción, mientras que llamaba a Londres para tratar de conseguir, y finalmente me dieron acceso a Wikileaks, y hoy lo puedo contar, al menos esa parte. El contacto con Wikileaks fue en una estación de metro con un guatemalteco, una estación de subte de Londres, y yo lo que tenía era el nombre y tenía que ir a buscar a un muchacho de traje gris. A Juan. No digas nada más que ese nombre. A ver si a vos te pasó, porque yo fui en una estación de subte, adentro de la estación, y buscar a un guatemalteco que estaba con un traje gris, zapatillas azul Francia. Imagínense, estás en una estación de una ciudad que conocía por primera vez y vas mirando a la gente a las zapatillas, a ver quién es. De repente alguien dice, hola, ¿qué tal? Yo soy, ¿qué tal? Y ahí arrancó el periplo. Ahora, es un periplo que tiene, sus bemoles, y que tiene sus cortocircuitos, y tiene sus desafíos. Por ejemplo, ¿cómo lidias con la persona que te entrega la información? ¿La consideras un colega? Y entonces tenés que abrir algunas conversaciones que si fuera fuente no las tendrías. ¿Puede esa persona participar en la decisión editorial sobre qué se publica o no? Porque si es colega, sí. Si es fuente, no.
y a su vez cuánto de lo que está para publicarse eventualmente debe ser publicado. Y esta fue una de las discusiones que hubo en Wikileaks. Y es ese uno de los desafíos que presentan este tipo de filtraciones y que está volcado en el libro. Y voy a dar un solo ejemplo, si me permitís. En el caso de Wikileaks, la puja era, publiquemos todo. Y la respuesta de muchos editores y muchos periodistas era, no. Y nuestro rol es definir, como periodistas, a veces que no se publica. Que esto vos también lo contás, por ejemplo, cuando abordás la supuesta filtración en la cual estuvo involucrada Viviana Canosa. Es decir, mirá, hay límites, por ejemplo, por una cuestión de interés público o interés privado, y si además lo que estás abordando lleva un impacto de un determinado tipo que es como una mancha venenosa. Y puedo dar otro ejemplo, hubo un caso en el que yo participé que eran las cuentas bancarias en el HSBC de 4.400 argentinos, con cuentas bancarias que tenían más de 10 años de antigüedad. Que de esas 4.400 cuentas no había personas que fueran de interés público, eran todas personas privadas, en el sentido de no tenían un cargo público, no eran políticos, no tenían un cargo de preponderancia social como si fuera el presidente de un club de fútbol o el presidente de una ciudad, no sé, de la Unión Industrial Argentina o lo que fuere. Y además eran materiales que tenían, insisto, más de 10 años de antigüedad. Entonces decís, ¿cuál es el beneficio en el interés público de publicar algo que además puede estar desactualizado? Y en un contexto en el cual si vos publicás esas cuentas, lo que puede ocurrir es que al hijo de una de esas personas la vengan a secuestrar diciendo, tenés $300.000 en Suiza. Y la respuesta por esa persona es, tenía. Y las invertí en canchas de pádel y me fundí. Y con lo cual vos me estás pidiendo ahora como rescate para devolverme a mi hijo $300.000 que no tengo. Y la respuesta del secuestrador sería, me importa 3 carajos lo que vos digas, según el diario Nación, tenés $300.000 en Suiza, lo tenés que entregar mañana. Esto que parece hipotético lo llevo a un caso muy concreto. Wikileaks. Una de las discusiones que había en Wikileaks era si publicamos todo, es todo. Y publicar todo hubiera conllevado revelar una operación con agentes encubiertos en la Triple Frontera, donde en los documentos secretos que teníamos aparecían los nombres reales y ficticios de esos agentes desplegados en la Triple Frontera. Con lo cual conllevaba, por un lado, el riesgo de seguridad nacional, porque en definitiva eran agentes encubiertos que estaban tratando de infiltrarse en células sospechadas de estar financiando el terrorismo islámico desde la Triple Frontera. Con lo cual, aumentaba los riesgos de un eventual tercer atentado en Argentina, y además en 48 horas volaba en pedazos toda la operación, y además en 48 horas eventualmente mataban a todos los agentes encubiertos. Entonces, ¿cuál es el beneficio en pos del interés público? ¿Y cuáles son los límites de ese interés público? ¿Y cuáles son los límites como periodista? Hay veces en las cuales como periodista uno tiene que tomar la decisión de decir, esto no se publica. Y nos pasa bastante seguido. Cuando, por ejemplo, vos tenés el dato sobre una cuenta bancaria, que me ha pasado a mí, en el caso de Panama Papers, datos sobre una cuenta bancaria en Suiza vinculada a un genocida que estaba siendo investigado en la ESMA. Y ya la justicia había mandado un exhorto a Suiza para tratar de congelar los fondos de esa cuenta. Si yo hubiera publicado ese material, ese genocida hubiera transferido los fondos a un tercer paraíso fiscal, Liechtenstein, Luxemburgo, y en definitiva, ¿qué ganábamos? Y en definitiva, si esperábamos y que la justicia finalmente congelara esos fondos y después publicábamos, ¿no era mejor? Es decir, son desafíos derivados de este tipo de investigaciones que antes no estaban y como conllevan desafíos. Y cierro acá, hubo varios comentarios que me parecieron buenísimos y hubo otros que, como te puse en el WhatsApp el otro día, digo, uy, ahí Santi tenemos para conversar largo y seguido, porque hay algunos puntos en los cuales no estoy de acuerdo. Y acá cierro. Rápidamente, yo estoy bastante convencido que hoy en día la información
es lo más importante que hay. Inclusive estaba leyendo el filósofo coreano, ¿cómo se llama? Byung-Chul Han. Bueno, que dice prácticamente que lo único que hay es información, que las cosas están desapareciendo. Yo lo que creo es que hoy en día el que controla la información controla el poder. Mucho más que el que controla las armas, mucho más que el que controla el dinero y mucho más que el que controla el territorio. Me parece que hoy en día vos tenés la mina de oro más grande del mundo y yo tengo acceso a tus cuentas bancarias, tengo acceso a tus delitos privados, tengo acceso a tus relaciones, tengo poder sobre vos. Entonces, me parece interesante que siendo que lo más valioso y lo que determina quién tiene el poder en un país, en el mundo, en una empresa, en lo que sea, es la información, le prestamos muy poca atención como ciudadanos y aún como periodistas a los flujos de información y cómo funcionan los flujos de información, ¿no? O sea, tenemos el modelo autoritario, dictatorial, si querés, donde es un modelo vertical que se asemeja a un ascensor, donde el dictador controla toda la información de los ciudadanos, toda sube al dictador. Y el dictador, a su vez, a través de la propaganda, baja la información que quiere, pero todo el control lo tiene el dictador. No circula la información entre los ciudadanos porque si pescan a alguno contándole algo o haciendo algo en un mimeógrafo, lo meten preso. Entonces está muy restringida la circulación de la información, ¿no? Y sabemos lo importante que es para la democracia que circulen las personas, lo importante que es que circulen los bienes. Bueno, yo creo que la circulación de la información es más importante. Entonces, ¿cómo funciona la circulación de la información en una sociedad democrática? Bueno, yo le doy mis datos a Netflix, Netflix le da los datos a la Comisión de Valores, la Comisión de Valores le da a los organismos regulatorios, nosotros por ahí como ciudadanos hacemos un pedido de acceso a la información y la información vuelve a la ciudadanía. Y hay otro que en vez de darle los datos a Netflix se los da Paramount, y Paramount por ahí no cotiza en bolsa, pero tiene que hablarle al organismo de no sé cuánto, y así se va formando una especie de pelota donde la información va de un lado para el otro. Entonces cuando ese modelo empieza a parecerse a un rombo o a un cuadrado, se acerca cada vez más a la dictadura, que son los regímenes autoritarios. Por ahí podemos decir que acá en la Argentina tenemos, no sé, una oligarquía industrial proteccionista y otra pampeana exportadora financiera. Por ahí son dos polos de poder, ¿no? Pero el poder lo que hace es retener la información, porque ahí está la parte que también es muy interesante. Otra cosa que terminé de entender, o que creo por lo menos, es que la opacidad es poder. Cuanto más opaco, cuanto más secretos tenés, más poder tenés. Y la habilidad de tener secretos es lo que determina el poder, ¿no? Que Coca-Cola no se conozca la fórmula. Ustedes se imaginan el poder, la cantidad de abogados, de leyes, la cantidad de protocolos de seguridad, de tecnología, el poder que tiene que tener una empresa para que esa simple fórmula, que si el día de mañana apareciera en internet, en 12 horas tendríamos 40.000 Coca no sé cuánto, gente copiando esa fórmula, el poder que hay que tener para retener ese secreto, ¿no? Entonces yo por eso, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo haces para retener información? ¿Cómo hace el poder para que la información no circule? Bueno, obviamente que la creación de sentido común es importantísimo para eso. Y el sentido común que se ha generado se monta en dos mentiras que para mí son muy importantes y que cada vez que puedo hablar de esto lo repito, ¿no? La primera mentira es que la información se puede robar. Y es imposible robar información. Sin embargo, cada vez que vemos un escándalo de corrupción, lo primero que dicen, filtración ilegal, robo de información. Ahora, ¿cómo se puede robar la información? O sea, la información es un saber, es un conocimiento. Digo, yo sé que este vaso tiene agua. Bueno, si Hugo se entera que este vaso tiene agua, no quiere decir que yo dejé de saber que este vaso tiene agua. Yo también lo sé, él también lo sabe.
ahora ustedes lo saben porque se lo dije, no hay una sustracción, no es que yo le quité algo, no es que Hugo me quitó el agua, ni Hugo me agarró amnesia en la cabeza en el momento que Hugo se enteró que había agua en el vaso. O sea, no se sustrae, no se quita, lo único que se hace, la información es se accede, se conoce. Entonces, o la conocemos a la información o no la conocemos, pero nadie puede robar información. Esa es la primera mentira, que lleva a la segunda gran mentira, que es que publicar información de interés público proveniente de una filtración es espionaje. Esa idea de que son espías los que publican filtraciones es lo que llevó, por supuesto, al encarcelamiento de Assange. Ahora, si nos tenemos un segundo, la diferencia entre espiar y publicar es casi la misma que entre acceder a información y robar información. ¿Por qué? Porque el espionaje es un acto entre privados. Yo lo contrato a Hugo para que la espíe a María. Yo le pago a Hugo tanta plata, Hugo va, le espía a María y me trae la información a mí. Es un acto privado entre dos privados, entre mí y Hugo. Ahora, publicar, su palabra lo dice, es un acto público. Entonces, tiene mucho que ver. Si yo accedo a una cuenta bancaria porque quiero saber a quién le envió plata a Fred Machado para publicar en mi medio, lo que estoy haciendo es periodismo. Ahora, si yo accedo a la cuenta bancaria de Mercedes porque le quiero robar plata, entonces lo que estoy haciendo es un robo. Entonces, cómo y para qué sirven las cosas es muy importante. Entonces, ustedes me van a decir, capaz que Hugo va a ser el primero en decirlo, che, ojo, hay leyes de seguridad informática, che, ojo, hay leyes de seguridad nacional, acceder a cierta información es un delito. Bueno, sí, es un delito con respecto, hay una ley que dice que tal cosa es un delito, pero, y Hugo es abogado, lo sabe mejor que muchos de nosotros, en la ley hay intereses contrapuestos. No es lo mismo una ordenanza municipal que una ley provincial, y no es lo mismo una ley provincial que una ley nacional, y no es lo mismo una ley nacional que una constitución. La constitución está por encima de todas las leyes, y la constitución dice que nosotros, a partir de la reforma del 94 y la incorporación del Pacto de Costa Rica, de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos derecho al acceso a la información y a difundir información. Ese es un derecho constitucional que está por encima de cualquier ley de la ciudad de Buenos Aires que diga no se puede violar tal computadora. Entonces, esto, yo digo que cuando la información no circula, las democracias mueren. Entonces digo, no solo es nuestro derecho acceder a la información de interés público, sino que es un imperativo democrático. Si nosotros no luchamos por acceder a la información de interés público y para revelar secretos que el poder quiere ocultar, vamos a terminar en una dictadura. Entonces me parece que es muy importante revelar. Ahora, Hugo decía muy bien, las fuentes pueden variar, puede ser un espía, la fuente puede ser un romántico que se juega la vida porque cree en algo. Yo creo que nosotros como periodistas no debemos ser sommelier de filtraciones ni sommelier de información. Si la información es de interés público y la información es verídica, una vez que de vuelta determinamos que no es privada sino que es pública, y una vez que determinamos que es verdad, hicimos esos dos chequeos que son la base del periodismo, no solo nuestro derecho, nuestra obligación es publicar. Entonces me dirá María, bueno, vos sos un romántico en la vieja escuela, qué sé yo, pero nosotros vimos hace 2 años que a Lula da Silva lo liberaron gracias a una filtración, y que la Corte Suprema de Brasil, la institución judicial más importante del continente, en quizá el fallo más importante de los últimos 50 años de historia de Brasil, utilizó la filtración de MoroLeaks para justificar la liberación de Lula, y no solo la filtración en sí, sino la pericia que se hizo a los hackers para determinar que era verdadera la filtración. En Puerto Rico, un chat de Telegram en el gabinete de gobierno de Puerto Rico con dichos homofóbicos sobre Ricky Martin derivó en una pueblada y en la renuncia del gobernador de Puerto Rico. Cuando hablamos de los Panama Papers, hablamos del robo de información, lo digo muy entre comillas, a un prestigioso estudio de abogados que de repente vinieron a alguien, le vació toda la información o qué sé yo. O sea,
y se hicieron 500 juicios en todo el mundo se recaudaron millones de dólares de impuestos no pagados gracias a esa filtración. Y nadie pudo decir, o nadie dijo, no, esto, mejor dicho, los abogados dijeron, esto es ilegal, me están hackeando, me están robando la información, y toda la corte se le mataron de risa, porque de vuelta, hay un derecho que tenemos, que es el derecho al acceso a la información. Para ya meternos en un tema un poquito más sucio, y ya con esto termino, mi estudio de las filtraciones, y ha habido un fenómeno muy importante este año que son los México Leaks, los Televisa Leaks, que ahora voy a nombrar, pero hasta ahora prácticamente todas las filtraciones en Argentina y en América Latina fueron producto de servicios de inteligencia. Porque la verdad es esa, no hay acá en Argentina por la cultura del buchón, la cultura de hay que tener códigos, inclusive ni siquiera existe una palabra buena para la persona que denuncia estos secretos, que revela estos secretos, ¿no? Es como que es algo feo, es algo romper el código, qué sé yo, ¿no? Entonces hay una barrera cultural muy grande para que las personas mismas, cuando vean documentos que moralmente a ellos les parece que necesitan ser conocidos públicamente, los hagan conocer. Decía, en México ahora, bueno, se encontró un grupo de gente que trabajaba dentro de Televisa, que incluía 2 miembros de la Corte Suprema de México, nada menos, que se dedicaba a hacer fake news y propaganda en contra de los adversarios políticos y comerciales de esta mega empresa de comunicaciones. Y por primera vez, cuando se empezó a cuestionar esto, salió la persona que reveló. Y México inventó una palabra hermosa que es alertador. Y una persona, esta vez no un servicio de inteligencia, salió a dar información. Y eso me parece que también, así como estas evoluciones judiciales van mostrando que van ganando aceptación y van ganando credibilidad y van ganando legitimidad legal las filtraciones, también están empezando a aparecer los filtradores en América Latina. Fíjate que en África, por ejemplo, hay muchísimas filtraciones y son muy activos los sitios de filtraciones. Ahí tendrá que ver con el pasado colonial y demás. Hay otro tipo de relación con respecto a este tipo de informaciones. Entonces, para terminar nomás esto, que la filtración me parece que se adapta a estos tiempos de fake news y posverdad mejor que cualquier otra herramienta periodística. ¿Por qué? Porque las dos características: funciona como, digamos, solamente se ocupa de secretos. Entonces, si hay una filtración, ya sabemos que no hay una gacetilla de prensa, ya no sabemos, no es un operador político, no es, o sea, no digo que está totalmente aislado de cualquier influencia, pero claramente vos mostrás el documento es el documento, ¿viste? No hay mucho verso. Y el otro es eso, que la filtración necesariamente lo que importa es el documento, no importa lo que dice el periodista. Y me parece que estamos en una época donde todos somos periodistas, donde los periodistas no tenemos el monopolio sobre quién da la noticia, ni siquiera sobre contar historias. Antes los periodistas éramos los únicos que contábamos historias, ahora todo el mundo cuenta historias en Instagram. Entonces perdimos muchas de nuestras funciones. La única función que nos queda es revelar secretos, y en ese sentido me parece que la filtración se adapta mucho a los tiempos actuales porque elimina el intermediario y la persona puede tomar un documento y puede decidir por sí misma si el documento es verídico y puede decidir por sí misma cuál es el valor que le da ese documento, ¿no? Entonces me parece que si miramos lo que pasa con las filtraciones, y ahí voy a tomarlo a Hugo de ejemplo de vuelta. Yo creo que Hugo ha hecho muchísimas investigaciones, ha ganado muchísimos premios, pero yo quiero pensar que lo que vos revelaste en los Panama Papers es la historia que impacto global más fuerte tuvo de todas las historias que hiciste, y aún en la Argentina debe ser de las que más impacto tuvo. ¿Y por qué tienen tanto impacto las filtraciones? Porque yo digo que es el mejor instrumento que tenemos, no solo el periodismo, sino la sociedad, para combatir las violaciones a los derechos humanos y para combatir la corrupción. Porque
Si yo veo lo de Spagnuolo, ¿no? El 3%, yo digo, che, tengo una fuente que dice que Spagnuolo se robó el 3%. Bueno, me van a creer el 20% de los kirchneristas, no solo me va a creer, sino me va a decir, ya lo sabía, que hay un chocolate por la noticia. Pero el otro 80% de la población va a decir, qué sé yo, ¿viste? Ni se va a enterar. Ahora, si yo te muestro la grabación del mejor amigo y abogado de Milei que dirige una agencia de discapacidad y que está diciendo con lujo de detalles cómo es un esquema de coima, entonces el 50% que no lo votó a Milei lo va a creer seguro. Y el 50% que lo votó a Milei, te diría que más de la mitad también te va a decir, lo voto al Jabo, lo banco, pero acá se zarparon. O sea, todo el mundo te cree. ¿Entendés? Eso es lo que tiene la filtración, tiene un poder de penetración que permite que yo, por ejemplo, mi público target es del centro, digamos, a la izquierda. No porque yo sea del centro izquierda o no, el de Hugo es del centro a la derecha. Tiene que ver con dónde trabajamos, entonces la percepción, por ahí Hugo es más de izquierda que yo, no sé, pero digo, la percepción es que su público, donde él llega, es del centro a la derecha, donde yo llego es del centro a la izquierda. Ahora, yo con los Panama Papers, Hugo con Wikileaks, y abarcamos todo el abanico. Entonces, eso es algo que estudiaba mucho Assange. ¿Hasta dónde llega? Cuanto más penetra el mensaje, más poder tenés. Entonces, las filtraciones para mí son las bombas atómicas de las guerras de la información. Bueno, termino con eso. Hay algo, no es solo romanticismo, lo ponía en términos más personales, pero creo que claramente haberte escuchado muestra la pasión con la que argumentás sobre esto y la pulsión detrás de este libro que se vibra en todas las páginas del libro. Y es lo que a mí más me atrae del libro, ¿no? Y por eso es un ensayo, o sea, tiene la pulsión de un ensayo, de defender una idea, de reflexionar acerca de un problema, de una coyuntura, con una gran pasión, que es algo raro en tu obra, por eso me gusta tanto. Raro porque si no el modelo es como más aséptico en términos de cómo se presenta la información. Pero dentro de esto, que para mí es un alegato a favor de las filtraciones de muchas maneras, es cierto, uno piensa incluso en la parábola de Jeff Bezos, o sea, de dueño del Washington Post a dueño de la nube, porque digo, como dueño de Amazon, francamente es dueño del mundo de los datos, como dueño de las nubes, ¿no? Que es el dueño de, que esos son los verdaderos dueños hoy. Pero a la vez me hago un montón de preguntas, porque cuando vos, o sea, no toda forma de obtener información es judicialmente válida. Entonces, si una filtración proviene de una tortura, ¿entendés? Esperame un segundo, ya me contesté. Quiero problematizarlo, pero lo que digo es, si yo te extraigo información bajo extorsión, entonces, digo, no es neutro. Vos incluso mencionás el caso de Hillary Clinton y la filtración de los mails de la campaña de Hillary Clinton. Si vos estás en el medio de una campaña electoral, que vos mismo decís que ayudó a Trump a ganar la elección, no esta, sino la campaña anterior, decís, bueno, hay un dilema ético ahí, porque yo tengo acceso a los mails privados de Hillary Clinton, son de interés público, ahí sí a mí me encantaría leerlos. Ahora, en el contexto de una campaña, claramente estoy interfiriendo en esa campaña. Y me haría la misma pregunta sobre Trump. No es que por simpatía o afinidad política en un contexto u otro. ¿Qué? No, me lo dejas re fácil. Porque, primero de todo, si vos obtenés información bajo tortura, vos cometiste el delito de tortura, tenés que ir preso por torturar, no por conseguir información. Yo no te estoy diciendo que vos torturaste. A vos te llega la información de alguien que la obtuvo con un método ilegal que desconoces. ¿Y vos qué? Pero eso pasó toda la vida. Todos nosotros usamos la información. Justicia tiene que ordenar un procedimiento, bueno, cuando las cosas se investigan en la justicia, se judicializa la fuente, necesitas un allanamiento, necesitas entrar con un procedimiento, necesitas una pinchadura legal. O sea, la justicia, con tal de hacer justicia, no puede hacer cualquier cosa. Tiene que respetar ciertos procedimientos. Bueno, el procedimiento a través del cual la información se obtiene, no me parece que no sea una pregunta ética. Lo tenemos a Hugo acá de abogado, te lo puede decir. Vos, o sea, hasta ahora la ley dice, la información, la fuente
Si la obtiene de cierta manera, puede ir preso, todo lo que haga. El periodista, si publica algo, no importa cómo qué hizo el tipo que le pasó la información al periodista. Una vez que le pasó la información al periodista, el periodista puede publicar y nadie le puede decir nada. Te voy a dar un ejemplo concreto. Sí. O sea, las torturas en la última dictadura militar. Me pasó escribiendo un libro sobre los 70. Las confesiones, comillas, que le sacan a Timerman en la mesa de tortura. Sí. No sé si está bien eso. No sé, si es una información está bien, que... pero estás hablando decís, un poco de lo que hablaba Hugo, sí, hay decisiones morales y no todo se publica. Pero el único filtro no es la información pública, el interés público, porque tiene interés público. El punto para mí es que hay decisiones que... Pero eso no es legal, eso es moral. O sea, bueno, legalmente, si vos tenés interés público, lo podés publicar. Después, vos... perdón, pero me quiero meter con lo de Hillary, porque ahí me la dejaste mucho más fácil. Mucho más fácil. O sea, vos nombrame cualquier persona que escribe sobre la campaña electoral, cualquiera, ¿no? Suponeme Hugo escribió un artículo a favor de Milei y vos escribiste un artículo a favor de Tayana. Los dos interfirieron en la campaña, ¿viste? Si después de ver tu programa votan más a Tayana, vos interferiste. Si Hugo encuentra el avión de Machado, Hugo interfirió. Entonces, ¿cómo es esto que interfirió? Es el verso más grande del mundo. Es imposible hacer periodismo de campaña sin interferir en la campaña. Todo periodismo interfiere. Entonces decir, uy, interfirieron, ¿viste? Me parece una boludez. Esto se está poniendo interesantísimo. Yo nunca había estado en un diálogo con los hermanitos O'Donnell. Yo creo que acá... Tenés que venir los sábados. Todos los sábados al mediodía hay un almuerzo que no se reproduce. Nacho, ¿dónde está? Ponelo por choclo. No, a ver, sí, en estos hay un par de disparadores interesantísimos, ¿no? Que es, otra vez, ¿dónde está el rol del periodista? Y esto es pregunta, no es crítica. ¿Dónde está el rol del periodista? Yo creo que en ocasiones es evaluar qué sí se publica, qué no. Y más allá de que coincido con vos, cualquiera puede acceder a información y difundir información. O difundir datos, no información, datos. El rol del periodista a veces pasa por ir más allá. Ahondar un poquito más. Tratar de darle sentido, tratar de darle contexto. Doy un ejemplo. Cuando explotó todo el tema de Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, yo levanté el teléfono y lo que le dije al diario es que otro se encargue de publicar sobre lo que está saliendo a la luz. A mí déjame rastrearlo a Españolo. ¿Para qué? Primero, para ver dónde carajo estaba. Segundo, para preguntarle si los audios eran posta. Y tercero, quién era el que lo había prendido fuego, si eran posta. Y me tomó 6 días de 14 o 16 horas diarias, rastrear, teléfono, mail, teléfono, timbre, hasta que logro, no voy a vulnerar off the records, a una persona que me sirve de puente para comunicarme con este señor, y este señor dice, 1, sí, los audios son posta, 2, están editados, pero lo que aparece es posta, 3, el que me prendió fuego es Cenimedo. Entonces, corto, a su vez, ¿qué hice? Levanté el teléfono, habló con Cenimedo, y se me dice, yo no fui, fue, ¿cómo se llama la diputada nacional? Marcela Pagano. Fue Marcela Pagano, la llamó Pagano, me dice, yo no fui, fue Franco. Lo llamo Franco, me dice, yo no fui, fue Pagano. Entonces, a su vez, corto, llamo al diario y digo, muchacho, número 1, los audios son posta. Número 2, el sospechoso Cenimedo. Número 3, se están matando dentro de la libertad avanza. Ninguno de todos los involucrados, dice, fueron del otro lado de la grieta, fueron los kirchneristas. Conclusión, luz verde, muchacho. Entonces, ese es un rol de periodista, creo yo, que es, mientras que estás volando por los aires todo y todo el mundo no sabe de a qué atenerse, si esto es posta o no es posta, si esto está tergiversado o no está tergiversado, uno de los roles que le queda al periodista es esto. La idea de voy a dar un poquito más, voy a llegar un poquitín más lejos. Ese creo que es una de las impresiones que me quedan. No, totalmente de acuerdo, digamos, en el sentido de que para mí la curación, por ejemplo, María prácticamente lo que hace es curación, ¿viste? Porque, digamos, hay muy pocos periodistas
que, bueno, su investigación lo hace con sus libros, pero digo, en su trabajo diario, no tiene mucha, más que entrevistar a alguien, no tiene mucha posibilidad. Entonces, yo creo que si vamos a tomar el ejemplo de Spagnuolo, ¿no? Hugo es un gran periodista de investigación, pero a mí me parece que lo que pasó ahí es apareció un audio con la voz de Spagnuolo, ¿no? Entonces, aparece el audio y durante una semana el gobierno no dice nada. Y durante una semana Spagnuolo no dice nada y lo echan a Spagnuolo. Listo, jaque mate, ya está. O sea, todo lo que vos investigaste a la gente le chupa un huevo. La gente se dio cuenta de que el audio era posta por lo que pasó. Entonces digo, de vuelta, me parece que es cierto que hay otros trabajos. Mira, yo pensaba mucho en lo de Machado. Ustedes saben que Hugo consiguió el dato de la transferencia de Machado a Spert, ¿no? Es un dato que Hugo lo consiguió por algo que, si hay algo que tenemos en común nosotros tres, que trabajamos en Estados Unidos, entonces sabemos, a diferencia del 99% de los periodistas de Argentina, nosotros tres sabemos cómo en el sistema judicial de Estados Unidos prácticamente todo es abierto. Y la mayoría te cobran por página, pero si vos conocés un poco cómo llegar al juzgado, tenés una tarjeta de crédito que funciona en Estados Unidos, podés conseguir documentos como en los 80 hicimos con María o con Chabrán. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente Hugo sabe eso, entonces saca una diferencia enorme. Pero a medida que la globalización siga creciendo, todos los periodistas van a empezar a hacer lo mismo que Hugo. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar el secreto y los secretos del poder, y esta información que es públicamente accesible, que hoy en día es tan explosiva, no lo va a hacer tanto. Y te doy un paso más. Si además de lo que pasó, vos conseguís, le hackeás la computadora a Machado y le conseguís todas las transferencias que le hizo a Spert y le conseguís todas las transferencias que le hizo Machado a todos los políticos argentinos, la gran primicia de Hugo va a quedar chiquita al lado de eso. Entonces, me parece que ese es el gran poder de la filtración. Para. Me voy a ir a buscar pochoclo yo. No, a ver, es un punto, pero te sumo otro posible rol del periodista. Porque no toda filtración, y vos lo marcás muy bien en el libro, no toda filtración es reactiva. No es que nosotros tres estamos tomando té de boldo esperando que llegue el siguiente flujo de material. Exacto, no es pasivo, ¿no? Claro, vos, estamos todo el tiempo golpeando puertas, hablando con personas, tratando de aflojarlas, calmar las ansiedades, generar confianza. Vos con tus sucesivos libros has ido abriendo puertas, ganándote la confianza en el sentido positivo de la palabra, para que esas personas en algún momento estén dispuestas a contar lo que saben, a mostrarte materiales que nunca lo han mostrado antes. Vos también. Y mucho de nuestro trabajo pasa por ahí. Seguro. El ir aflojando gente, el generar confianzas, el desarrollar fuentes, que incluso para obtener filtraciones, que a mí me ha pasado de, por ejemplo, investigar a determinados funcionarios, acceder al secreto tributario, que está bajo el régimen del secreto fiscal, y yo publicar a sabiendas de que estaba cruzando una línea, pero porque el interés público era superior. Amparado por la Constitución. Que a su vez después se abrieron investigaciones penales que estaban al CONADAMON sobre violación de secreto, pero que a su vez no me tenían a mí como imputado, sino a mí como tercero que publica lo que un otro reveló. Y al garantizar, por garantía constitucional, el secreto de la fuente, queda bloqueada la investigación. Pero a su vez esa filtración fue derivada del vínculo que yo logré generar con esa fuente. Ahí también tenés un rol propio del periodista. Totalmente. Y ahí me parece, no digo que es una trampita, pero, o sea, vos me estás llevando a un extremo. ¿Entendés? Yo no estoy diciendo que el único rol del periodismo es las filtraciones, que lo único que sirve es la filtración. Estoy diciendo que la filtración se adapta al futuro, se adapta a la... Fíjate, no hemos hablado del rol de la tecnología en las filtraciones. A medida que hay más tecnología, hay menos privacidad, hay más posibilidades de realizar filtraciones. Vos, por ejemplo, si la ley en Estados Unidos es así, Damián, no sé si es igual en la Argentina. Si yo, por ejemplo, estoy en la vía pública, por supuesto todo lo que escribo, veo, miro, está autorizado, ¿no? Si yo inclusive estoy en la vía pública y estoy mirando hacia adentro de una propiedad privada,
todo lo que está dentro de la propiedad privada está dentro de lo que yo puedo hacer. Así es en Estados Unidos, no sé. Hay un caso de Google hace unos días bastante interesante. Veo la patita. Doctor, vamos a darle la palabra al doctor Damián Loretti, abogado, experto en derechos de libertad de expresión, que efectivamente fue muy importante porque lo acompañó a Santi y lograron un fallo muy importante sobre libertad de expresión en el caso del libro de Mariano Macri. Sí, no, el director de la UBA de la Cátedra de Comunicaciones, por supuesto. Gracias y perdón por la impertinencia. ¿No? Hay un caso contra Google de un vecino de una ciudad, creo que fue Granada, hace unos días, respecto a si era válido o no, supongo ahora está en la corte, que apareciera su imagen, creo que estaba desnudo, semidesnudo, paseando en el jardín de su casa, y ahí la discusión era si efectivamente el poder verlo implicaba el consentimiento explícito o tácito de que se usara su imagen para el Street View. Claro, en Estados Unidos la ley dice que vos tenés que generarte tu propia privacidad. Entonces vos, por ejemplo, fíjate cuando a Maradona lo cagan a balinazos, están todos los periodistas parados en la quinta mirando la quinta, y es totalmente legal porque lo estaban haciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, vos por ejemplo tenés tecnología de micrófono donde yo puedo escuchar lo que pasa a 500 cuadras sin estar ahí adentro, y te puedo mandar un dron que te puede filmar todo. Entonces los límites de la privacidad son cada vez más chicos y más difusos, y hay que armar nuevas leyes para definir esos ámbitos. A lo que voy, que las filtraciones tienen que ver con la época en que vivimos, por la tecnología que nos lleva a una cosa muy directa, y que, si bien, como dice Hugo, siempre va a haber artesanos del periodismo, me parece que la tendencia es a eliminar el intermediario, y que termina siendo, digamos, siempre va a haber una boutique para los artesanos. Pero, pero digo, perdón, ahí termino con eso. Que, de vuelta, yo no digo que lo único periodismo es las filtraciones, no digo que las filtraciones son digo el último refugio de la verdad, pero eso es culpa de mi editora Paula Rodríguez, que tuvo una gran idea y la banco. Creo que es el último refugio de la verdad, en el sentido de que me parece que cada vez va a haber más filtraciones, es innegable, y que las filtraciones comparadas con las noticias normales cada vez tienen más impacto. Sí. Y al mismo tiempo, a ver, vamos a aclarar, porque parezco como el contra. Y en realidad, a mí me gusta el libro. Aclarado eso, estoy acá para meterle sal y pimienta, vamos a meterle chimichurri. Que es, yo creo que el rol, que lo que mencionabas antes, el ser curador, ser editor, ser investigador, es un punto clave del ser periodista. En realidad, muchas de estas filtraciones, vos y yo lo hicimos. La filtración es el punto de partida, no el punto de llegada para publicar. ¿Por qué? Por ejemplo, Panama Papers. Vos tenías decenas de miles o cientos de miles de sociedades offshore, de las cuales solamente había un nombre y apellido vinculado. Y había, por ejemplo, una mujer panameña que estaba en 15.000 sociedades offshore. Entonces, opción, hipótesis de trabajo. ¿Es posible que esas 15.000 sociedades sean de la misma persona? Sí. ¿O puede ser que esas 15.000 sociedades sean de 15.000 personas distintas? Sí. ¿Puede ser que esas 15.000 sociedades sean de Osama Bin Laden? Y sí. ¿O puede que no sean nada que ver? Y sí. Y ahí es donde tenés que tomar el desafío de decir, empieza a investigar. En realidad, obtener la filtración de los Panama Papers con respecto a esa mujer era el punto de partida. Lo mismo con... Pero pará. Y además, después tenés todos los falsos positivos. Porque una cosa, cuando vos tenés un Alejandro Paul Van den Broele y tenés 2 en el planeta, y al otro lo rastreé y vivía en Holanda, y cuando lo llamé me dice, what the fuck are you talking about? Este no es el otro. Fácil. Ahora, cuando te toca, por ejemplo, un Luis Benítez, ¿cuántos Luis Benítez hay en el planeta Tierra? Entonces, con que aparezca un Luis Benítez vinculado a una sociedad offshore, ¿qué haces con eso? Tenés que empezar a reconstruir todo lo demás. Pero ahora con el caso que yo estoy involucrado con la investigación de Andrés Vázquez. Andrés Edgardo Vázquez, titular de la DGI. Uno de los desafíos es descubrir si estás hablando de ese o de un homónimo. Y es un trabajo chino el reconstruir eso. Y además, las nuevas tecnologías te ayudan, y yo estoy usando de manera intensiva la inteligencia artificial, intensiva. Todos los días utilizo múltiples herramientas de inteligencia artificial.
Y aún así te podés pegar una derrapada. Ejemplo, yo accedí, gracias a una filtración, a todas las comunicaciones por WhatsApp de todos los teléfonos vinculados al tema broker de seguros / Alberto Fernández. Si metías todo eso, como hice yo, en un ultraprocesador de inteligencia artificial, te pegaba 2 Rubenes y te hacía como si fuera un solo Rubén. ¿Sabés dónde terminabas, no? Desfilando por tribunales por un juicio gigantesco por acusar a 2 Rubénes distintos de ser el mismo y estar vinculado en una operatoria que no tiene nada que ver. Solo la inteligencia humana, la consulta con fuente y la verificación dato por dato te permitía determinar que sí, son 2 distintos y evitar volar por los aires. Esto es un ejemplo de esto, para decir, la diferencia entre un periodista y eventualmente, no para criticar a nadie, pero alguien que por Instagram considera que está haciendo algo valioso y sube todo a Instagram y poder terminar en un desastre. Bueno, sí. Déjame meter un poco. Bueno. Encima. No, ¿sabes qué me pasa? Primero, lo que yo no creo es que la filtración sea equivalente a una fuente intocable. Y tenemos un ejemplo con los cuadernos. O sea, los cuadernos, distintos medios los han publicado con ediciones distintas según sus propios intereses. Razón por la cual la idea de que la filtración tiene un lugar inobjetable y un documento intachable al cual acudir como fuente última me parece relativa. Porque esa misma operación de la fake news y que vos, de la cual das cuenta, como esto como pero es lo mismo que Hugo, me mandás al absoluto, no estoy diciendo que es inobjetable, intachable. No, pero vos decís que la ventaja, lo que digo es que la trampa de la propaganda y la manipulación, las filtraciones también están sometidas a eso. O sea, una de las grandes filtraciones que tuvimos en la Argentina en el último tiempo fue los cuadernos. Sí. Recontramanipulado, sí. Recontraeditado, no más allá de la discusión judicial, si la tocó o no lo tocó Centeno, dentro de la prueba judicial, distintos medios han publicado distintas versiones de los cuadernos o han editado partes que los perjudicaban de los cuadernos. Con lo cual, utilizando la idea de que son filtraciones para darle prestigio a la investigación. Como diciendo, justamente es lo que vos decís, mira, acá tengo una fuente inobjetable porque es una filtración. No, pero, no es inobjetable, digo que es poderosa. Que no, sí, pero también es manipulable. Pero lo que te digo es que también es manipulable. Es lo que estoy diciendo, me llevas al absoluto. No digo el absoluto, digo que... Obvio, que todo es digo que la filtración no es a prueba de manipulación. Exactamente, y que hay totalmente de acuerdo. Para mí lo más interesante de la filtración es más difícil manipular una filtración porque tenés el documento original. Pero mirá lo que pasó con cuadernos. Mira, de cuadernos. Mirá lo que pasó con ¿te cuadernos. puedo contestar de cuadernos? Déjame decir esto nomás. Quiero decirte pero déjame terminar, vos vas a Lo más interesante para mí de las filtraciones, que son las filtraciones que me parece de mayor impacto, sobre las cuales vos trabajás, es que es mucho más fácil probar la corrupción de Cristina Kirchner que un lavado de guita de Macri. O sea, cuando vos te metís porque hay cosas que están más a la vista o que son más fácilmente rastreables que cuando entras en sociedades offshore y los Panama Papers y qué sé yo. Todo eso se vuelve algo mucho más abstracto. O sea, todos los robos de guante blanco que están mediados por estas sociedades opacas, a esas solo se llega a través de las filtraciones, porque la justicia no llega tampoco. O sea, anda a probar lo de Cristian Ritondo con los 25 departamentos en Miami. Entonces dicen, bueno, que lo pruebe la justicia. Ni en 1000 vidas va a probar la justicia eso, ni en 1500 vidas. Solo a través de las filtraciones. Eso... Ahí te quiero decir de los cuadernos, ¿no? Los cuadernos, más allá de la triste derivación y de lo que pasó con los cuadernos es una investigación histórica que para mí, única vez en la Argentina, en la historia de la Argentina, ¿ustedes se imaginan el nivel de los abogados que tienen Pérez Compán, Calcaterra, o sea, los empresarios más importantes de la historia de la Argentina, que nunca en su vida, pero ni pisaron tribunales, ni estuvieron cerca de estar en tribunales, y de repente confiesan delitos, porque para entrar al programa de arrepentido tenés que confesar delitos. Los abogados más caros de la Argentina no pudieron con el poder de los cuadernos, y tenés 15 de los empresarios más importantes de la Argentina, no por primera vez en su vida, por primera vez en generaciones, que van y confiesan delitos. Ese es el poder del cuaderno. Ahora, ¿las filtraciones solucionan todo?
no se puede operar sobre las filtraciones, no pueden ser tendenciosas, pero lo hablamos, el Consorcio Internacional de Periodismo está financiado por Estados Unidos, investiga a todos los países del mundo menos Estados Unidos. Obvio que todas las filtraciones son manipulables. Lo que digo es que el documento tiene muchísimo poder y a diferencia de lo que dice Hugo, yo creo que un tipo en Instagram por ahí hace una curación de un documento mejor que los otros. Puede ser, y lo que digo que para mí, en los Panama Papers, la estrella no eras vos, mucho menos yo, era el documento. Si vos no estabas, había 400 otros periodistas que iban a hacer ese mismo trabajo que hiciste vos. Y lo importante era que había un documento. Por eso digo, ese es el poder de la filtración. No es periodismo o filtración, no es se acabó el trabajo para los periodistas, no hay que chequear nada. Es el documento hoy en día ya no necesita tanta intermediación. Si vos escuchás el audio de Spagnuolo, la mayoría de la gente no necesita que vos se lo verifiques. Se la cree y por ahí se equivoca, por ahí termina siendo falso el audio, pero digo, hay un poder de convencimiento del documento primario en esta época donde ya cada vez usamos menos a los intermediarios, donde cada vez hay menos historias y más datos, que me parece que es una herramienta que se adapta mucho a estos tiempos. No digo ni que es buena, ni que es mala. Doy muchos ejemplos. Pero doy muchos ejemplos de cuando está mal hecha y cuáles son las malas filtraciones. Pero te gusta más de lo que no te gusta, pero está bien, lo que digo es un alegato a favor de las filtraciones. Yo creo que no se pueden ignorar. No, te gusta, si las defendés, está bien. No, pero no todas. Si yo digo, esta filtración, es lo que decía, la filtración de Viviana Canosa está mal hecha, es mala. Pero no es una filtración. Sí, es una filtración. Filtraron el documento donde acusaban a todos tus amigos. El documento era verdadero. Pero era un testimonio de un tipo trucho, eso no es un documento. Es un documento verdadero y se filtró. Y bueno, a mí me pareció que esa filtración no correspondía. Como dice Hugo, hay veces que no tenés que publicar algunas cosas. Me parece que mucho antes de las filtraciones, el rol del periodista es distinguir lo que es de interés público y lo que es de interés privado. Y eso corre para la filtración y corre hasta para un partido de fútbol, una cobertura. Para todo el periodismo es así. Uno de los ejes que a mí me pareció más interesantes y que coincido. ¡Vamos! Es que hay una enorme disparidad cuando se trata de otros países y cómo ven a los, ¿cómo dijiste que le dicen en México ahora? Alertadores o whistleblowers. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno se convierte en whistleblower, hay un programa que tiene sus muchas flaquezas, pero que en principio al whistleblower le protege su empleo. Y que además, eventualmente, y bajo determinadas circunstancias, si uno, por ejemplo, denuncia un mal hacer ante la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, el whistleblower, el denunciante, el informador, termina recibiendo un premio, que es eventualmente un porcentaje bajo, 2, 5, 10%, del monto que se termina recuperando, o que se le aplica una sanción a la empresa involucrada, y entonces el whistleblower tiene por un lado la protección del empleo y un premio, ¿sí? En Argentina no pasa nada. No. Entonces, la pregunta para vos sería, ¿cómo podríamos impulsar, y no digo con una legislación, por eso no nos compete a nosotros, cómo podríamos alimentar o qué deberíamos generar o qué debería generarse para fomentar los whistleblowers? Está muy buena la pregunta. Yo creo que en general, digamos, puede servir para ciertas compañías. O sea, vamos a distinguir lo que es el whistleblower institucional, si querés, a lo que es el whistleblower público. Una cosa es ir a tu empresa y decir tal cosa está pasando y se corrige, que es un poco en Estados Unidos, no. En Estados Unidos, el IRS, el sistema impositivo, por ejemplo, te puede hacer millonario por denunciar un robo. Pero eso es interno. Y creo que si algo demostró la filtración de Snowden, es que en ciertos temas, por ejemplo lo de seguridad nacional, los mecanismos internos no funcionan y lo que es mucho más efectivo es la denuncia pública. Entonces, no me interesa tanto que haya programas estatales o corporativos de incentivos para hacer denuncias internas, sino me interesa que la gente se anime a hacerlo público.
ya que aprovecho porque sé que se está por terminar esto y quiero decir algo que tendría que haber dicho al principio. Yo invité acá a Hugo porque me parece el mejor periodista de investigación de la Argentina y porque he compartido y aprendido junto a él haciendo las filtraciones más importantes en los últimos años. Y con respecto a María, creo que todos ustedes lo saben, se lo dije el sábado pasado, yo llevo una colaboración periodística con mi hermana de hace más de 30 años, donde todos los sábados nos juntamos en su casa y hablamos de periodismo con ella y con el resto de mi familia. Y esa colaboración hace que este libro tenga mucho de ella y esa competencia sana, amistad, de tantos cafés tomados con Hugo, también lo hacen a él, que este libro también sea de él. Así que les quería agradecer. Acá Paula, que es la que manda, dice que tenemos que ir terminando. Nacho, así que no sé, Santi, si estamos... Bueno, verán que es un tema que lo apasiona y les juro que eso se lee en cada página del libro y por eso me gusta tanto y por eso siento que tiene la vibración de un ensayo de algo que realmente lo apasiona a Santiago, que es el periodismo de toda la vida y el tema de las filtraciones, ¿no? Así que felicitaciones, Santi. ¿No? Por mi parte, una última pregunta. ¿Por sí o por no? ¿Estás trabajando alguna otra filtración? Buenas noches. Chao.